A ver si terminamos con la lectura de esto, porque 2 o 3 veces lo grabé y salió mal. Seguramente quienes movían los hilos no se engañaban y se entendían por lo bajo. La guerra no era sino el esperado y temido duelo forzoso entre los distintos sectores de la burguesía imperialista. Sólo hubiera podido contenerlos un temor que les hiciera preferir la unión a la hostilidad, el temor a la vigilante conciencia revolucionaria. Pero el fantasma parecía haber pasado ya. El último fantasma de esto fue la Comuna de París de 1871. Se acordarán la sublevación del pueblo de París, que muchos juzgaron una manifestación influenciada por distintas tendencias anarquistas, otros la consideraron como la encarnación de la dictadura del proletariado por el grado de concentración del poder que tuvo que tener para sostener durante unos 2 meses, un poquito más, eh, la suerte aciaga de las armas francesas ante un París sitiado por las armas alemanas, ¿no? Siempre Alemania. Pero independientemente de eso, esto había originado, dicen los autores que están filiados, como Romero, como Hoffman, como él mismo, en, en una interpretación, digamos, basada en el conflicto de clases y en un montón de aprehensiones suscitadas por el miedo a la revolución, que este fue el último miedo significativo hasta el momento previo a la Primera Guerra Mundial, en que el miedo no operó en una medida significativa como para frenar el conflicto. Ahí comienza la autonomía de la política en grado extremo, que está determinada por la guerra. Y ahí viene, cuando tenemos que tomar la decisión, en algún momento, cuando hayamos leído mucho, y quizá no la tomemos nunca, pero sí podemos conversar sobre eso, con respecto a si la revolución rusa es resultado de la guerra o es resultado de las contradicciones de clase. Y si, aún siendo resultado de la guerra, es resultado remoto de las contradicciones de clase. Lo cual implicaría más de un comentario y más de una apertura por nuestra parte, y esto nos tiene que llevar a la conciencia de que la historia escrita en base a los manuales que nosotros hemos aprendido no es necesariamente la historia, entre comillas, verdadera. La historia verdadera no existe, o existe en una medida tal que se torna intraducible a la hora de la comunicación, lo cual no es decir lo mismo, pero se emparenta bastante. Es un tema apasionante. Yo de lo que quiero que quede conciencia es de lo que ya he anticipado, que cultivamos, navegamos, exploramos en base a preconceptos que vienen cargados y que en algunos casos son evidentes, como en el caso de esta obra que acabo de leer un poco y comentar parcialmente, que es una gran obra de la historiografía marxista, es el más marxista de los libros de Romero posiblemente, y es un gran historiador, con el cual difícil resulta medirse, no pretende medirse, todo lo contrario. De hecho, ahora estoy haciendo un comentario sobre ese libro y creo que voy a tener más de una dificultad. Pero mi obligación o mi necesidad, si quieren plantearlo en términos menos perentorios, menos rústicos, es advertirles de que esta gran interpretación del pasado, sobre todo evidente a la hora de la didáctica de la historia contemporánea, no se sostiene tan bien para el siglo XX, que es un siglo que periodizamos en torno no a conflictos sociales, sino a guerras mundiales. Uno podría decir, con respecto a la Primera Guerra Mundial, como sostiene Romero, que en última instancia esta guerra remite a un móvil imperialista y que este móvil imperialista en última instancia se explica por una
lógica de clases cruda o por una lógica de clases hipertrofiada en conciencias, como apunta el libro de Romero. Pero también, pero difícilmente podría, digamos, colocar bajo la misma vara al otro hecho político militar importante del siglo XX, que es la Segunda Guerra Mundial. Sería mucho menos defendible esta instancia. ¿Por qué razón? Bueno, por razones que ustedes ya conocerán o explorarán en la bibliografía. Les recomiendo para los hechos los manuales que he recomendado, siempre son útiles, y también un texto que estamos citando actualmente, que es el libro de Procacci, que es un libro bastante nuevo, pero además no vale tanto por nuevo, sino porque eh, sintetiza muy bien algunos aspectos esenciales. Hay un debate ahí sobre la Primera Guerra Mundial que es muy significativo. En suma, en el siglo XX parece reinar la política, parece reinar la guerra. No es que no haya crisis económicas muy significativas, de hecho la crisis del 30 lo fue. No es que el capitalismo no haya tenido crisis, no es que no haya tenido reformulaciones. Esto es una constante. Y no es tampoco que estas reformulaciones no hayan derivado también o se hayan vinculado con hechos políticos de temor, para ponerlo en la clave de Romero. Está bien, eso hay que considerarlo. Pero los grandes puntos de organización de nuestros programas, ustedes fíjense, no solo de nuestros programas, sino de los colegas que dictan clases en otras universidades, sobre el siglo XX ya no son, digamos, nomenclaturas derivadas de una interpretación social de la historia, sino que le otorgan un lugar creciente a los hechos políticos por excelencia, los grandes hechos políticos, que son precisamente las guerras mundiales, que terminan dándole forma a una realidad en la medida en que una guerra tiene características parecidas a una revolución. Yo diría que tiene características aún más independientes que una revolución, características aún más autónomas que una revolución. Si bien se ha explorado mucho sobre los modelos de revolución, sobre el comienzo, el final, la idea de que era un momento termidoriano, un momento jacobino, todo como resultado de la gran revolución del siglo pasado, que es la Revolución Francesa, pero la guerra es aún más independiente. La guerra se sabe cómo comienza, pero no se sabe cómo termina. Y no lo sabe ninguno de los actores en Lisa. Y hay otro capítulo de Romero que no voy a leer ahora, que tiene un título significativo también, de este mismo libro, de una guerra llena de sorpresas. Y la guerra estuvo llena de sorpresas para todos, para todos. Bueno, voy a terminar acá con una cuota de misterio y espero poder grabar finalmente este video, tener la habilidad suficiente para hacerlo. Si lo ven, es que lo logré hacer. Espero. Suerte, nos vemos.